Muy bien, el tema de hoy es un andar digno, y vamos a estar viendo Colosenses capítulo 1 del versículo 3 al 14 aproximadamente. A mí me gusta mucho hablar acerca del contexto de cada una de las cartas, porque conociendo el contexto, pues podemos saber, ¿verdad?, a qué es lo que se está refiriendo el autor de manera un poco más clara y directa. En algunos estudios anteriores ya habíamos hablado un poquito acerca de esta carta de los Colosenses. Se le conoce una de las cartas de la prisión. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde su prisión en Roma. Y Filipenses, Efesios y Filemón fueron cartas también escritas junto a Colosenses. Al conjunto de estas cartas, que se les conoce como las epístolas de la prisión, también se les conoce como las cartas que contienen la anatomía de la iglesia, ya que todas estas cartas en general cubren los temas de la fe cristiana, es decir, la estructura o el cuerpo de nuestra fe. Toca temas sumamente prácticos. La iglesia en Colosas, que es esta ciudad, era una ciudad sumamente transitada, ubicada precisamente en Asia Menor. Y esta ciudad tenía mucha civilización y también mucho paso de gente, pues se podría decir que esta ciudad era un punto estratégico geográfico. Esta ciudad se le conocía como la puerta hacia el oriente, es decir, hacia el este de Asia. Y como esta ciudad era esta puerta hacia el este de Asia, es por eso que había mucho tránsito de personas. Y he aquí el problema que tenía la iglesia en Colosas. Debido a tanto tránsito de personas y también mucha acumulación de gente que venía precisamente también del extranjero, pues muchas veces se estaba premiando, ¿verdad?, las ciudades, sobre todo también la iglesia, pues diferentes filosofías, tenía grandes influencias de corrientes filosóficas y muchos diferentes tipos de pensamiento también. Por ahí vas a encontrar una de las influencias más grandes, era la de los esenios, este grupo judío que declaraba que la salvación sí era por medio de la fe, pero que también eran necesarias las obras de la ley. Y otra de las influencias grandes que tenemos es acerca de los gnósticos, estos pensadores que decían o afirmaban tener la verdad absoluta y que tenían ellos la corriente correcta. Por ende, decían que su manera de pensar era la adecuada y su cosmovisión era la única que importaba, dejando a un lado los principios bíblicos y lo que los creyentes estaban afirmando creer. Así que debido a esto es que Pablo, ¿verdad?, decide enviar esta carta a la iglesia de Colosas, y lo que encontramos en el capítulo 1 es impresionante, queridos hermanos, y te pido por favor que me acompañes al versículo 3, capítulo 1 de Colosenses. Fíjate bien lo que dice el versículo 3. Pablo les dice: siempre orando por vosotros, que dice, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que ustedes escucharon y conocieron la gracia de Dios en verdad, es decir, de manera genuina. Aquí Pablo está especificando que la carta está siendo dirigida a personas que ya habían depositado su fe en la persona de Cristo. No solamente habían creído en Cristo, sino que también estaban siendo de testimonio porque ellos estaban expresando un amor a sus hermanos, y también Pablo sabía que estos creyentes en Colosas también estaban creciendo y estaban dando frutos. Así que después dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
Versículo 9 es uno de los versículos más hermosos de esta carta y aquí es donde quiero que tú y yo empecemos a prestar mucha atención. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, fíjate bien lo que dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros. Encontramos entonces la oración intercesora por parte de Pablo por todos los creyentes de Colosas. Pero fíjate muy bien qué es lo que Pablo pedía de manera especial. Dice, él pedía que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué es que Pablo pedía esto? Precisamente, versículo 10 te lo responde, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ya casi acabamos, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a regresarnos entonces hasta el versículo 9 de nuestro primer capítulo de Colosenses y hacemos énfasis en lo que yo les decía. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos, es decir, no paramos de orar por ustedes, y dices que sean llenos. Él pedía que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Sabes, estudiando esta palabra llenos en el original griego es bien interesante. Es esta palabra plerotete. Plero, T-H-E-T-E, plerotete, que precisamente significa estar completos, ser provistos plenamente de todo lo que Pablo va a decir más adelante. Pablo pedía que todos los creyentes que estuvieran en Colosas sean completos, que sean provistos plenamente. ¿Pero de qué? Vamos a seguir leyendo. Dice, del conocimiento de su voluntad. La palabra ahora voluntad en el original griego es telematos con TH también al principio. Telematos, que quiere decir, voluntad quiere decir propósito del deseo o del designio también de Dios. Y por último, dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a ir definiendo términos también. La palabra sabiduría, tú ya la conoces, es Sofía, ¿verdad? Que significa inteligencia, pero fíjate muy bien, también quiere decir discernimiento, y otra connotación que esta palabra tiene, que quiero que prestes mucha atención, es tener un conocimiento especializado. Un conocimiento especializado. ¿En qué? En la voluntad específica de Dios para su vida. Tú sabes, ¿verdad?, que dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar la voluntad de Dios general para la vida de su Hijo, pero también podemos encontrar la voluntad de Dios en específico para todos nosotros. Un ejemplo de esto es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Ahí podemos encontrar la voluntad de Dios de manera general para todos sus hijos, que dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Esto está hablando acerca de la voluntad general de Dios, pero lo que Pablo estaba pidiendo en su oración intercesora es que los creyentes que estuvieran en Colosas supieran de una manera especializada, es decir, de una manera profunda, de una manera un poco más concreta y precisa acerca de la voluntad de Dios. Y el último término que tenemos que definir de este versículo 9 es en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Esta palabra inteligencia en el original griego es sinesei. Sinesei con Y al principio, que quiere decir estar entendidos o comprender de manera completa también las verdades espirituales. Me encanta cómo es que Pablo pide que los creyentes sean llenos, dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué dice que sean llenos? Cuando yo escucho esta palabra, por ejemplo, me acuerdo cuando uno va a la gasolinera, ¿verdad? Y pide que le llenen el tanque, es decir, que esté a tope, que no haya espacios vacíos. Y precisamente traía 2 botellas para poder ejemplificar un poco más esta verdad. Pablo lo que no quería era que los creyentes supieran a medias lo que era la voluntad de Dios, sino que Pablo lo que quería es que el creyente estuviera lleno, completo de conocer cuál es la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué llenos, queridos hermanos? Bueno, porque el estar llenos quiere decir que no vamos a dejar espacios vacíos para las dudas, se podría decir. Cuando Satanás, fíjese bien, ve o se da cuenta que el Hijo de Dios, que no está seguro de cuál es la voluntad de Dios para su vida, Satanás sabe que entonces ese creyente no está lleno y entonces está dejando un espacio vacío en su vida. Y que ese espacio precisamente Satanás lo puede utilizar para sembrar dudas en él. ¿Por qué qué? Porque hay espacio para esas dudas. ¿Sí me voy explicando? Hay espacio para sembrar dudas y eso es lo que Satanás quiere meter en nuestras vidas. Incertidumbre, que puedas tener también temor, que no sepas hacia dónde ir porque no sabes de manera concreta cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que Pablo esperaba y pedía? Es que los creyentes que estuvieran en Colosas estuvieran completamente llenos, de tal modo que no existiera ningún espacio vacío para que pudiera entrar la duda en sus vidas. Y de esta forma poder contraatacar las filosofías que vimos en el contexto, las filosofías que estaban siendo atacados por los gnósticos y también por los esenios y las diferentes maneras de pensar. Así que Pablo pedía que ellos fueran llenos. Pero otra de las palabras también que quiero resaltar dentro de este versículo 9 dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero dice en toda sabiduría. Y sabes, aquí tenemos que hacer una distinción entre la sabiduría humana o terrenal y también la sabiduría que viene de parte de Dios, que es por la que Pablo estaba diciendo. Pablo lo que no quería es que los creyentes en Colosas fueran llenos de la sabiduría humana, sino que ellos se basaran en lo que es la sabiduría divina. Si me acompañas, por favor, al libro de Santiago, vámonos ahora a Santiago capítulo 3, versículos del 13 en adelante. Si me puedes acompañar, por favor, allí en tu Biblia. Santiago 3, del 13 en adelante, dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y aquí Santiago nos está haciendo la distinción en cuanto a esta sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Dice que este tipo de sabiduría es terrenal, es animal, pero también es diabólica. ¿Viste? Del versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjate, el versículo 17 es impresionante. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Y oh sorpresa, fíjate lo que dice, sin incertidumbre ni hipocresía.
sin incertidumbre, dice también Santiago. Sin incertidumbre, ¿por qué? Porque ya están llenos de la sabiduría y del conocimiento de Dios, y como están llenos, no dejan espacio para las dudas en sus corazones. Pablo pide para que los creyentes que estén en Colosas sean llenos precisamente del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría divina, no la terrenal, porque la terrenal deja espacio para las dudas, y después dice, y con toda inteligencia espiritual. Y después lo que viene del versículo 10 de nuestro primer capítulo de Colosenses en adelante, es meramente el resultado de haber entendido el versículo 9. Si nosotros no entendemos el versículo 9, no podemos seguir avanzando en el versículo 10, 11, 12, 13 y 14. Acompáñame por favor ahora al versículo 10 del capítulo 1 de Colosenses. ¿Cuál es entonces el propósito de toda esta oración intercesora por parte de Pablo? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Hay un maestro que a nosotros siempre nos decía, cuando tú veas un para en la Biblia, para. Te tienes que parar a empezar a razonar y a digerir lo que tú leíste con anterioridad, porque cuando te dice el para, te está diciendo el propósito de lo que el autor te está relatando previamente. Así que cuando tú veas un para, tenemos que parar. Después de eso vamos a ver el propósito entonces del autor, y fíjate cuál es el propósito. Pablo dice que ora por todos ellos, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué, Pablo? Para que entonces cada uno de los creyentes puedan andar como es digno del Señor. Y estas palabras en el original también son impresionantes. La palabra andar, ¿verdad? Como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. La palabra andéis es la palabra peripatesai, que quiere decir para que te comportes o para que camines. Como es digno, la palabra digno es axios con X, que dice como corresponde, ¿verdad? Si nosotros lo leyéramos de la manera literal en cuanto a nosotros lo encontramos en la palabra, diría lo siguiente: para que te comportes, para que tú camines como corresponde, como un hijo de Dios. Para que te comportes, para que camines como correspondes, como deberías de andar como digno hijo del Señor. Sabes, cuando yo estaba pensando en esta manera del andar, me ponía a pensar precisamente en la familia real, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Todas las medidas de comportamiento que ellos tienen que cumplir es impresionante. Esto es lo que estamos viendo, pero en otro contexto. Ellos tienen que andar como corresponde a la familia real. Les quiero leer algunas cosas que la familia real tiene que cumplir dentro de su vida cotidiana para que veas todas las normas que ellos tienen que cumplir. Una de las cosas, ¿no?, bien interesantes es que siempre la familia real debe de mantener una postura correcta, estén en donde estén. De manera específica, las mujeres de la familia real no pueden sentarse como ellas quisieran. Es decir, ellas no podrían cruzar, ¿verdad?, la pierna por encima de la otra, sino que solamente pueden doblar o juntar lo que son los tobillos, ¿cierto? Y solo pueden inclinar ligeramente las rodillas hacia su lado derecho. Las mujeres de la familia real en ningún momento podrían poner una pierna sobre otra cuando están sentadas, porque esto no sería comportarse de una manera real, sino que solamente pueden cruzar la parte de abajo, que son los tobillos, e inclinar un poquito lo que son también las piernas. Otro protocolo que ellos tienen en especial es la manera en la que la familia se tiene que sentar en los eventos masivos. Por ejemplo, la reina es la primera en sentarse y después viene el esposo de la reina, que viene después de ella,
Después de esto, también se tiene que sentar el duque de Edimburgo, dice. Después del duque se siente el príncipe Carlos con su esposa y después le sigue el príncipe Guillermo con la duquesa de Cambridge. Es decir, incluso para sentarse tienen que cumplir con una coreografía, se podría decir. Primero la reina, después el esposo, el duque, los príncipes, etcétera, etcétera, porque esa es la manera en la que ellos se tienen que comportar también. Una de las cosas interesantes también es que, bueno, cuando están comiendo, ¿verdad? Y están todos sus acompañantes, si es que la reina en algún momento termina antes que todos los que están en su mesa, cuando la reina acabe, todos los demás tienen que también terminar o dejar de comer. Esto es también una ley que ellos tienen que seguir. Es decir, si a la reina de pronto ya no quiere seguir comiendo, no le gustó la comida y deja el plato, todos los que están también en la mesa tienen que dejar de comer. O a lo mejor la reina, ¿verdad?, empieza a comer de una manera rápida y pobrecitos, ¿no?, de aquellos que comen lento. Yo conozco algunos familiares que son medio lentos para comer. Pues seguramente pues ya se hubieran perdido del plato fuerte, ¿no?, y del postre, porque la reina ya acabó. Imagínate. Otro de los comportamientos es que la reina o la familia real no puede clavar el tenedor precisamente sobre la comida, sino que ellos lo parten, ¿cierto? Y tienen que introducir el tenedor debajo de la carne o de lo que estén comiendo y de esta manera comerlo como si fuera una cuchara. Así que bueno, varios ejemplos como estos yo les podría dar a todos ustedes. Estaba estudiando y los bajé también, y es impresionante la cantidad de reglas que la familia real tiene que seguir en su vida cotidiana. Tanto que esta famosa Meghan Markle, que se casó con el príncipe, ¿verdad? Ellos dos no pudieron empezar a cumplir todas las normas que se les ponía, por lo tanto ellos tuvieron que renunciar a su puesto real y mejor dedicarse, ¿verdad?, a lo que son las películas, el Hollywood y todo esto. Pero es impresionante. Ahora, ¿por qué les hablo yo de esto? Porque la Biblia nos manda a nosotros también a comportarnos como es digno del Señor, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo. A lo mejor nosotros no tenemos tantas normas tan estrictas, se podrían decir, pero el énfasis está en que debe de haber una distinción entre una familia real y una familia, se podría decir, normal entre la sociedad. El llamado de Pablo dentro de aquí es que exista una distinción entre los hijos de Dios en su manera de actuar y las personas que no conocen de Cristo. Es ahí la exhortación que Pablo está haciendo. Y por eso te dice y él pide que cada uno de los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan caminar y andar como es digno del Señor. Y después Pablo nos presenta aproximadamente 5 puntos que a ti y a mí nos pueden ayudar mucho a poder cumplir con estos requisitos, o si es tu deseo el poder decir, ay, a mí me encantaría que si una persona me ve actuar o hablar o pensar de manera diferente, se acerca y que me diga, ¿por qué actúas de esta forma?, yo pueda decirle, porque estoy actuando como un verdadero hijo de Dios. En primer lugar, dice en el versículo 10 de Colosenses, dice, para que andéis como es digno del Señor, y en primer lugar te dice, agradándole a Él en todo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las cosas que tú y yo hagamos, las hagamos conforme a lo que Dios nos está pidiendo que nosotros las hagamos. Que hagamos lo que Dios nos pide y por el contrario dejemos de hacer las cosas también que Dios nos está pidiendo. Que todas las decisiones que tú tomes, las acciones que estés llevando a cabo en tu casa, en el trabajo, dentro de la iglesia, todo lo que tú estás pensando, todos los comentarios que tú estás expresando, todo lo que trabajas, hablas, todo lo que estudias, todo lo que comes, absolutamente todo, sean para agradar a Dios solamente, agradándole a Dios en todo. Y esto te lleva también a una verdad sumamente importante. Al único que tú y yo debemos de agradar con nuestra vida es a Dios.
Sabes que muchas personas o muchos de nosotros tendemos a querer agradarle a las personas que más amamos. Y esto es a lo mejor un resultado obvio, ¿verdad? Un comportamiento obvio del ser humano. Pero la Biblia nos manda a solo agradarle a Dios con tu vida. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces has quebrantado principios bíblicos o convicciones que tú ya habías formado en tu corazón para querer agradarle a una persona cerca de ti? ¿Cuántas veces, es decir, has desobedecido los principios de Dios para poder agradarle a una de las personas que tú tienes cerca? Querido hermano y hermana que tú estás en este estudio en esta noche, el llamado es sumamente claro. Debes de agradarle solamente a Dios y nada más, con todo lo que dices, todo lo que piensas y todo lo que haces. Después de agradarle a Dios en todo, viene la segunda manera del andar digno. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevar fruto a toda buena obra. Y para esto te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan. Vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15. Si me acompañas, por favor. Juan 15:5, encontramos esta gran historia, ¿verdad?, de la vid verdadera. Y fíjate bien lo que dice Juan 15:5. Dice lo siguiente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero fíjate bien lo que dice, aquí es la clave para llevar fruto a toda buena obra. Dice, el que permanece en mí. ¿Qué dice? Y yo en él, ¿qué? Llevará no solamente fruto, sino que llevará mucho fruto, porque separados de la vid que es Cristo, nada, absolutamente nada podemos hacer. Demasiado claro una vez más el segundo punto. El primero, agradarle a Dios en todo lo que haga y solamente a Dios y no a los hombres, de modo que yo no exponga o quebrante los principios bíblicos para agradar a una persona. En segundo lugar, llevar fruto a toda buena obra. ¿Cómo es que yo, como hijo de Dios, puedo llevar fruto? Solamente permaneciendo en Cristo. Y esa palabra permanencia es que no te muevas del lugar, sino que te quedes de una manera estática, ¿cierto? Y de esa forma podemos llevar mucho fruto a toda la obra donde Dios nos esté mandando. En tercer lugar, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento. Esta palabra conocimiento en el original griego es epignosis, que quiere decir un conocimiento profundo. Gnosis, que es conocimiento, y epi está haciendo referencia a la profundidad. Pablo lo que está esperando también por medio de su oración es que cada uno de los creyentes crezcan en el conocimiento profundo de Dios. Te voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede ser un poco más claro. Estoy seguro que tú por ahí en tu vecindad o en el barrio donde vives, a lo mejor también en el trabajo o donde estés, tú seguramente conoces a personas o ves rostros que ves muy seguido, ¿no? Pero a lo mejor que no conoces muchas cosas acerca de ellos, sino que solo los saludas de lejos, ¿cierto? Ay, hola, pero ni sabes cómo se llama, no sabes dónde vive, si está casado o casada, cuántos hijos tiene, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Esto es un conocimiento solamente acerca de la persona, porque lo has visto varias veces en el ambiente en el que tú te mueves. Lo ves, lo conoces, lo saludas, pero solamente lo conoces. Pero ¿qué pasa cuando hay una epignosis con esa persona? Es entonces ya cuando se tiene una relación más estrecha y empiezas a convivir con la persona de tu trabajo, con tu amigo, ¿cierto? Y empiezas tú a descubrir qué es lo que le agrada a esa persona. A lo mejor y por ahí te vas enterando que a esa persona no le gustan los chocolates, a lo mejor y te enteras también que no le gusta la pizza o el sushi, sabes que tiene 2 hijos, que está casado también, que le gusta el fútbol, que le va a la América, y ya cuando tú te vas relacionando con estas personas, empiezas a tener esa epignosis acerca de ellos. Así que Pablo, queridos hermanos, nos está animando
a que nosotros como creyentes no nos quedemos solo conociendo a Dios de una manera de lejos nada más. Sé que es Dios, ¿verdad? Sé que existe a lo mejor, sé que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados, pero hasta ahí se ha quedado el creyente. ¿Sabes por qué actualmente se han levantado tantos falsos maestros y han dicho tantas cosas que no tienen sentido dentro de la palabra de Dios? Porque la iglesia misma lo ha permitido también. Porque si la iglesia se estuviera preocupando por crecer en el conocimiento de Dios, en el epignosis de Dios, entonces no creerían todo lo que ese maestro falso les está diciendo. Así que, queridos hermanos, es una urgencia el que tú y yo estemos bien preparados, que escudriñes la palabra, que crezcas en tu conocimiento profundo para que sepas cuáles son las verdades de Dios y que no vengan personas y te traten de dar otro evangelio o traten, como decimos aquí en México, de dormirte, ¿verdad? Sino que tú estés bien pilas siempre en tu conocimiento con Dios. Así que bueno, en primer lugar, agradándole a Dios en todo. En segundo lugar, llevando fruto a toda buena obra. En tercer lugar, creciendo en un conocimiento profundo de Dios. Y después dice en quinto lugar, o cuarto, ya no me acuerdo, es fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. El versículo 11 del capítulo 1, allá en Colosenses, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Se imaginan a Pablo escribiendo estas líneas de tu Biblia desde una cárcel? Yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo es que Pablo podría encontrar la fortaleza dentro de una cárcel? ¿Cómo es que él se podría sentir incluso con paz en su corazón, además de estar preso? Pero queridos hermanos, aquí podemos ver que en nuestras aflicciones y en nuestras pruebas es cuando más podemos obtener la fortaleza por parte de Dios. ¿Qué no dice también Dios en su palabra? Porque mi poder se muestra en tu debilidad. Y Pablo está en un momento débil de su vida. Él estaba en la cárcel, ¿cierto? Pero él escribía en la carta que sean fortalecidos conforme a la potencia de su gloria. En pocas palabras les está diciendo también a los creyentes de Colosas, no traten de vivir conforme a sus fuerzas porque no la van a hacer. La única manera de poder vivir una vida como es digno del Señor es viviendo por medio de su fuerza, porque su fuerza dice que es sobrenatural, ¿cierto? Su fuerza es la que nos da por medio del Espíritu Santo para poder realizar todos esos propósitos que Dios tiene para tu vida y para la mía. ¿Cuáles son las fuentes de este poder sobrenatural? El Espíritu Santo, la oración, pero también la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios. Es como conectarte al enchufe, ¿verdad? Y empezar a recargar esa batería espiritual que tú y yo necesitamos constantemente. De esa manera podemos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y por último, ya para cerrar este estudio hermoso, dice ahí en el versículo 12, con gozo. Con gozo, dándole gracias al Padre, ¿en qué? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos aquí en la potestad de las tinieblas, pero nos ha transferido, imagínate qué hermoso pensar esto, nos ha sacado de las tinieblas, nos ha transferido, nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en quien tú y yo ya hemos encontrado la redención y el perdón por nuestros pecados gracias a la sangre perfecta de Cristo. Sabes, este gozo que tú encuentras debe de estar cimentado en la salvación que Dios te ha dado. Y como la salvación nadie te la puede quitar, adivina qué, entonces el gozo tampoco nadie te la puede quitar, porque nuestro gozo viene en este hecho, en que Dios ya te ha trasladado de esta potestad de las tinieblas
y te ha puesto ya en una luz admirable. Has encontrado el perdón de tus pecados y has sido también redimido. Y esto te debe de llevar una vida llena de plenitud y de gozo. Sabes, Satanás va a intentar o va a tratar quitarte tu gozo, ¿verdad? Tu libertad. Va a tratar de quitar tus ojos, de que tú los sigas poniendo en lo celestial, que tú los puedas poner en lo terrenal. Va a tratar de desanimarte, ¿verdad? Para que tú ya no sigas peleando esta buena batalla de la fe. Pero si nosotros tenemos en claro lo que Cristo ya ha hecho con nosotros por medio de Cristo, entonces Satanás no puede lograr ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llenos ya en Cristo. Y que esto, queridos hermanos, también sea la oración entre todos nosotros. Que yo pueda orar por ustedes, que ustedes puedan orar por nosotros, por todos los que están en su iglesia, para que cada uno de los hijos de Dios seamos llenos del conocimiento de la voluntad específica de Dios para nuestras vidas. De modo que no haya espacios vacíos para que Satanás pueda introducir incertidumbre o dudas en tu corazón. Que Dios bendiga su palabra en el nombre de Cristo Jesús y muchas gracias por acompañarnos. Amén.